siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Clasificación familiar. Buenas noches. Iniciamos hoy Las Claves, un programa dedicado al debate, a la discusión, al análisis, que cada martes abriremos con una pregunta, con un interrogante, sobre el cual los panelistas invitados tratarán de aportar o de contestar, si es posible, o de aportar sus criterios, sus opiniones, sus puntos de vista, para que ustedes tengan más elementos de juicio y criterios y formarse su propia opinión y sacar sus propias conclusiones. Con Antonio Caballero y Antonio Albiñana, y gracias a la hospitalidad del Canal Capital, hemos diseñado este espacio para tratar de contribuir, aunque sea en forma modesta, a la formación de una opinión democrática, un programa donde daremos cabida a todas las voces y expresiones que tiene este país, desde las más conservadoras hasta las más progresistas, sin ninguna exclusión y con un solo límite, el límite que es el respeto por las ideas ajenas, el respeto por las personas y con una sola exclusión. No habrá insultos, no habrá agresiones, porque aquí de lo que se trata es de dar espacio a la discusión civilizada en un país polarizado que necesita tener otras voces, oír otros criterios, otros puntos de vista, otras opiniones, para tratar de entender qué nos pasa, por qué nos pasa lo que nos pasa. Después de esta pequeña declaración de principios, el tema de esta noche lo vamos a tratar con nuestros invitados. En primer lugar, digamos, no invitado porque va a ser como el pivote del programa, Antonio Caballero. No necesita presentación, autor de la novela Sin Remedio, de libros para niños, de libros sobre toros, un gran aficionado a la fiesta brava y que siempre la defiende, un gran columnista, tal vez uno de los columnistas más leídos del país, columnista de la revista Semana y colaborador de medios internacionales. Está también con nosotros el doctor Miguel Gómez, el representante por el partido de la U, ha sido presidente de Fasecolda, Bancoldex, perdonen, aquí se valen los errores también y las equivocaciones. Ha sido viceministro de Comercio, actualmente está dedicado a la vida política, ha sido embajador en Francia, es uno de los representantes, diría yo, cuyo criterio más atiende la Cámara. Es un hombre formado de familia conservadora, hijo del ex senador Enrique Gómez y sobrino de Álvaro Gómez Hurtado. También tenemos con nosotros a Alfredo Molano, creo que también su presentación sobra, pero la vamos a hacer, sociólogo, columnista del Espectador, y yo diría una de las personas que se conoce palmo a palmo este país y en cuyos libros están las voces de los que no tienen voz. Ha recogido los testimonios de los sectores más recónditos, de los sitios más recónditos de este país, y yo diría que sus libros son parte de la memoria de Colombia, de la memoria del conflicto. Finalmente tenemos al doctor José Noé Ríos, ha sido secretario del Partido Liberal, fue comisionado de paz del gobierno de Ernesto Samper, ha sido cónsul en países tan disímiles como Kenia, Dinamarca, y actualmente dedica su vida y sus horas a los problemas de la convivencia. Es asesor en materia de convivencia con todo tipo de organizaciones públicas y privadas. Entonces, habiendo hecho la introducción de los panelistas de hoy, voy a plantear la pregunta clave, y frente a la cual darán sus claves los invitados es: ¿será posible la paz? Para dar comienzo al programa, el equipo periodístico de Las Claves ha preparado un pequeño reportaje para, digamos, darle cimiento o punto de partida al debate, y a eso los invito a verlo para que después cada uno de los panelistas empiece a dar sus opiniones y podamos abrir el debate.
Desde hace más de medio siglo, Colombia ha vivido una sucesión de guerras y conflictos terribles en medio de fugaces intentos de reconciliación nunca consumados del todo. Este es tal vez el único país del mundo que denomina a un tramo de su historia simplemente la violencia. Guerrillas de origen liberal o comunista, violencia brutal de terratenientes y conservadores, paramilitarismo de distintos órdenes y con distintos nombres, organizaciones de bandidos ligadas al narcotráfico e incrustadas en las estructuras económicas y políticas han hecho que la mayor parte de las actuales generaciones de colombianos no hayan vivido un solo día de paz real y tranquilidad en su país. A partir de 1947-48 Colombia entró en una crisis que nos dio 10 años de intensa violencia y que ha dejado una secuela que sigue vigente hasta hoy. De alguna manera llevamos un poco más de medio siglo de violencia excepcional que no tiene comparación con ningún otro país del mundo. Situados en el comienzo de la segunda década del siglo XXI, el politólogo León Valencia, de la Corporación Nuevo Arcoíris, describe el panorama de los protagonistas del conflicto. Pues las FARC, su ejército profesional, es decir, la gente que tiene una permanencia, o lo que le decimos hombre fusil, son unos 11.000. En el caso del ELN son 3.000 hombre fusil y unas 7.000 personas vinculadas a milicias, lo que configuraría unos 10.000 hombres. Y las BACRIM son un fenómeno muy extraño, muy especial, porque ahí es mucho menor la fuerza actuante permanente, ni siquiera esa fuerza ya es uniformada como lo fueron los paramilitares, pero su entronque con la sociedad son inmensas, y uno diría que pueden tener unos 9.000 efectivos. La historia reciente de Colombia y de su violencia también ha estado jalonada de intentos de paz y reconciliación, casi siempre frustrados o realizados a medias. En 1958 los dos jefes de los partidos que se habían dado bala durante 10 años dijeron tenemos que hacer la paz y firmaron la paz probablemente más sincera y total que se ha firmado en la historia colombiana, que fue refrendada por un plebiscito en el cual participaron y le dieron el voto afirmativo más o menos el 95% de los colombianos. Fue un acuerdo en el que todo el mundo dijo aquí sí se acabó la guerra. Pero el arreglo tenía unos elementos artificiales que a la larga también sirvieron como para mantener la llamarada pequeña que después se volvió a prender. En el año 91 hubo el tercer intento de gran acuerdo, y es que a partir de un acuerdo con el M-19 se hace una reforma constitucional en la cual se incorporan muchas de las cosas que de alguna manera habían frustrado la reforma del 58, el plebiscito. Es decir, se hizo una constitución muy abierta, muy generosa, con un gran nivel de participación popular en las instituciones, con muchas cosas positivas, pero fue un acuerdo parcial, no estuvo en el acuerdo las FARC, y de alguna manera no ha habido una manera de lograr enfrentar el problema de la droga, de manera que ese acuerdo que pudo haber funcionado también se frustró por la continuidad esencialmente de las dos instituciones perturbadoras que dan origen por su lado a la tercera, que son el narcotráfico, la guerrilla y el paramilitarismo, que de alguna manera es alimentado por el narcotráfico y es motivado por la guerrilla. Respecto a la guerrilla de las FARC, desde el inicio de la actual presidencia de Juan Manuel Santos, y especialmente en los últimos meses, se ha empezado a hablar con insistencia de la posibilidad de conversaciones tendentes a un proceso de paz. Pocos dudan de qué tanto el gobierno, como la mayor parte de los máximos dirigentes guerrilleros, desean llegar a un proceso de paz. En Colombia no se había vuelto a hablar de una negociación en serio. Toda la política de los últimos años se dedicó a derrotarlos militarmente e incluso a acabarlos, como era la consigna del presidente Uribe, y que haya en este momento una discusión del país sobre que necesitamos herramientas jurídicas para proceder a una negociación de paz, es ya de hecho la primer gran señal y la primera cosa importante que tiene. Luego vienen los contenidos del marco jurídico para la paz, que está inscrito dentro de justicia transicional, dentro de los estándares internacionales que se exigen hoy en día para cualquier negociación de paz, y eso va a ser, sin duda, va a ser una cuota inicial para la discusión sobre el tema jurídico con las guerrillas, que es la primera y gran preocupación de las guerrillas. Cuando uno se acerca a gente cercana o a
o a miembros de las guerrillas actuales, siempre la preocupación es, bueno, y después que nosotros entremos en una negociación, ¿a dónde vamos a llegar? El gobierno Santos planteó desde su inicio una batería legislativa orientada a tratar de avanzar hacia la paz con la mirada de los poderes fácticos siempre vigilante. La última ha sido el Marco para la Paz. El ponente de la ley, senador Roy Barreras, explica para las claves el alcance de este proyecto. El Marco para la Paz tiene dos definiciones. La primera, fácil de comprender para todos, es la llave de la paz, esa de la que habla el presidente Santos, que quisiera poder usar un día en el futuro, es la que estamos labrando en el Congreso. Lleva 7 muescas, le falta la octava, el octavo debate. ¿Qué permitirá esa llave? Que si un día los colombianos violentos dejan de ser violentos, abandonan el secuestro, el terrorismo y deciden apostarle a la paz y a la democracia, haya un instrumento jurídico para recibirlos en democracia y para que puedan reintegrarse socialmente. Una columnista del diario El Espectador cerraba en días pasados su artículo con esta frase: la única certeza es que la mayoría de los colombianos estamos mamados de la guerra. ¿Será posible la paz? Bueno, está planteado el tema, señores panelistas. ¿Es posible la paz? Está el gobierno, la guerrilla y los colombianos, todos estamos preparados para la paz. Antonio, ¿qué piensa? Yo creo una cosa que dijo hace muchos años en una de las tentativas de paz, una que presidió el expresidente Carlos Lleras y que manejó Otto Morales Benítez. Otto Morales Benítez, al retirarse de aquella comisión de paz, dijo que existían enemigos agazapados de la paz tanto dentro del gobierno como dentro de la sociedad colombiana. No los identificó nunca, pero creo que siguen existiendo y creo que existen de lado y lado del conflicto, tanto del lado del establecimiento como del lado de la subversión armada. Hay gente que vive de la guerra y que no está interesada en la paz, tanto, ya digo, en los grupos guerrilleros como no solo en las Fuerzas Armadas, sino en las fuerzas políticas del establecimiento y de la institucionalidad. Alfredo, ese es el principal, ese es el principal obstáculo. Que sería lo que el presidente Santos llama las manos negras de izquierda y de derecha, son los enemigos agazapados de la paz. Alfredo piensa que se está cocinando un escenario con miras a una negociación de paz con la guerrilla. Yo creo lo siguiente, creo que la paz es posible, pero es costosa. Hay costos que yo no estoy seguro de que se quieran pagar, que estén dispuestos a pagarse. A mí me parece que hay unos mensajes de la paz, unos guiños de ojo que permiten acariciar esperanzas, y por parte del gobierno también. Sin embargo, los enemigos agazapados de los dos lados están fuertes, están vivos, y naturalmente tratarán de ponerle zancadilla, como ya se ha visto, a cualquier intento. Y creo que eso tiene más fuerza, a veces, en estos momentos, que los intereses y las posibilidades de llegar a un acuerdo. Los veo pesimistas. Doctor Miguel, ¿usted qué piensa? Yo creo que la paz es deseable. No estoy seguro de que sea posible hoy por hoy. ¿Por qué razón? Porque hoy por hoy en el futuro inmediato, pero piensa que sea en el mediano plazo, en el largo plazo. Todas las guerras se acaban y por lo tanto esta también se tiene que acabar y ojalá se acabe rápido. ¿Pero por la vía negociada o por la vía militar? La pregunta es cómo. La pregunta es cómo. Este es un país un poco esquizofrénico, que habla de la paz en medio del conflicto, ¿no? Este es un país que no quiere aceptar su realidad. Entonces se traza un escenario ideal para soñar en él, pero resulta que mientras tanto la realidad nos aplasta. Mientras nosotros en esta mesa hablamos de paz, las FARC acaban de ofrecer este fin de semana 800.000 pesos por cada policía muerto. Entonces hay una esquizofrenia. La esquizofrenia es una enfermedad mental que hace ver a la gente las cosas distintas de cómo son. Entonces el gobierno quiere la paz, los colombianos queremos la paz. Yo no creo que la guerrilla quiera la paz, yo creo que la guerrilla quiere el poder, que es una cosa distinta. Y por eso creo que si queremos lograr el cese de esta violencia, tenemos que cambiar de estrategia. Llevamos 30 años utilizando la misma estrategia y la misma estrategia no nos ha conducido a la paz. Hemos logrado victorias parciales, pero la paz nunca ha llegado. Entonces, creo que este país se embarcó en una línea
que es una línea que parece no tener cuestionamiento, que no se puede cuestionar, porque inmediatamente lo tildan a uno de mano negra, de enemigo agazapado. Y la verdad, hay otro camino para llegar a la paz que nunca hemos ensayado. Y el día que lo ensayemos, ¿cuál es? la paz va a ser más cercana. No porque me tiro el programa. Está la respuesta. Sí, a no, lo al mejor final el le camino voy a- que usted tiene trazado no es el que todo el mundo cree que sea, pero bueno, seguiremos adelante. Doctor José Noé, usted, de los que estamos aquí, es tal vez el único que tiene experiencia como negociador con la guerrilla. Y yo le plantearía una cosa. El problema con las FARC en este momento, porque todo el mundo dice, las FARC cada vez que se aproxima a una negociación intensifican sus acciones para llegar, digamos, fortalecidas a la mesa de negociación. Paralelamente hay una serie de mensajes en que quieren la paz. Iván Márquez dice que la humanización de la guerra, es decir, hay señales en ese sentido. Pero lo que sí es evidente es que con las experiencias anteriores frustradas, el margen de maniobra se cierra para la guerrilla y la confianza de la población o la credibilidad de la población hacia las FARC cada vez es menor, para no decir inexistente. ¿Cómo ve usted eso? Y si vamos hacia allá y si estamos cocinando o es posible cocinar una paz, ¿cómo vencer esas dificultades? ¿Cómo reconstruir confianza? Bueno, yo con la experiencia que tengo, yo me atrevería a decir que en este momento sí hay un ambiente para trabajar la paz, pero creo que es necesario desnudar todas las cosas que se han mantenido ocultas en todos los últimos meses, sobre todo cuando se habla del marco para la paz. Yo creo que hay que hablar de una manera sincera y decir que la paz es posible siempre y cuando se recoja lo que es necesario recoger. En primer lugar, reconocer que hay un conflicto armado y decir que es un conflicto político y social. Segundo, el gobierno tiene que manifestar si hay una disposición real a una negociación que es diferente de unos acuerdos, porque también hay acuerdos por sometimiento. ¿Sí? Con la guerrilla hay que buscar acuerdos por negociación. Hay que ser conscientes que esos acuerdos requieren concesiones económicas, políticas, sociales. Y por último, hay que ser conscientes que la paz no se logra hablando con la guerrilla. La paz se logra haciendo acuerdos con los sectores de la sociedad, con el poder económico, con los militares, con el poder político, con todas las organizaciones que representan o que son la sociedad civil. Si el presidente Uribe, Santos, es capaz de convocar todas las voluntades en favor de la paz y se reconoce que hay un conflicto serio, complejo, de 50 años, que no se va a negociar por entrega, sino por negociación para llegar a unos acuerdos, creo que es posible, y si no fuera así, creo que todo lo que se está haciendo es perdido. Hay señales indudablemente, tanto el lenguaje del gobierno ha cambiado, las cartas de las FARC, de Timochenko, de Iván Márquez, de Catatumbo, pues dan señales de que querrían la paz, de que están cansados de la guerra, de que esto no tiene sentido, pero la pregunta es cómo, si realmente la paz se hace con el apoyo, no es paz posible sin el apoyo de la población, sin el apoyo de la gente. ¿Cuántos sapos tendremos que tragarnos más? Porque aquí hemos tenido experiencias muy frustradas, se ha negociado por fuera del país, dentro del país, con tregua, sin tregua, con apoyo internacional, sin apoyo internacional. ¿Qué piensan ustedes que serían como, los mínimos básicos que harían posible la paz, Antonio? No, para empezar, naturalmente, la sinceridad en la posición de quienes vayan a conversar, que yo creo que es lo que ha faltado casi siempre. Digamos, eso existió en la paz que se hizo con el M-19, y por eso efectivamente el M-19 dejó las armas y su gente entró a hacer política, y los vemos en la política, pues tienen la alcaldía de Bogotá, por ejemplo. Pero las negociaciones entre las FARC y el gobierno, en particular las últimas, las negociaciones del Caguán en el gobierno de Andrés Pastrana, yo creo que eran completamente mentirosas por parte y parte. Ninguno de los dos lados estaba en las negociaciones para llegar a un acuerdo final, sino por el contrario para ganar tiempo. Digamos, eso se ha reconocido a posteriori por parte del gobierno. El gobierno estaba en ese momento organizando el Plan Colombia con los Estados Unidos, Plan Colombia que llevó a la duplicación del pie de fuerza, en fin, y a todas las victorias militares que tuvo
la Fuerza Armada institucional bajo el gobierno de Álvaro Uribe. Todo eso se cocinó, digamos, con el Plan Colombia en tiempos de las negociaciones del Caguán, y simultáneamente las FARC estaban haciendo lo mismo a su propia manera, fortaleciéndose militarmente, fortaleciéndose territorialmente. Y así no se llega a ninguna parte. Pero yo diría, y no sé, y ustedes pueden interpelarse y abonarle uno al otro, yo diría que las FARC de hoy no son las mismas del Caguán, que las FARC del Caguán eran, ya tenían un poderío militar, habían llegado a una guerra de posiciones. Hoy en día hay que reconocer que a pesar de las acciones, y eso es lo que la gente no entiende, del incremento de las acciones en los últimos meses, en el último año, de todas maneras las FARC han sido como arrinconadas. ¿Sí? Yo diría que las FARC de hoy no son las mismas de ayer. Luego hay otras condiciones que podría uno pensar que el país que no está armado podría capitalizar. ¿Me equivoco o no, Alfredo? Yo francamente, mira, en los últimos meses se han dado por todas partes. Y yo veo que eso no es cierto. Es decir, no es cierto en el sentido en que estén arrinconadas contra las fronteras o por ahí en unos ciertos nichos, ¿no es cierto? Como dice el Pero ejército. ¿usted cree que las FARC de hoy son iguales a las FARC del No, Caguán? no son iguales, pero eso no quiere decir que estén cercadas ni que estén acorraladas. Pero no las están FARC han disminuidas. cambiado naturalmente de estrategia, porque como otras veces han cambiado de estrategia, es decir, han vuelto a los grupos pequeños, rápidos, ¿no es cierto?, disimulados por todas partes, etcétera. Y eso sigue siendo muy fuerte, es decir, en Apartado, en Urabá, Cauca, en Arauca, Nariño, en Cauca, Putumayo, donde Caquetá. usted ponga el dedo, salvo Boyacá, quizás en un solo sector de Boyacá, están vigentes, están fuertes y están presentes sobre todo. Eso es lo que yo constato. Ahora, Miguel, yo francamente eso de que hagamos primero, desarmémonos para hacer la paz, es decir, la paz tiene que hacerse dentro de la guerra, eso no hay solución. Pues tratar de que resolvamos primero el problema y después hacemos la paz me parece imposible. Es decir, ellos seguirán peleando como el Ejército Nacional, y además bajo todas las modalidades de lucha que ambos usan, porque es que el cuento de las formas de lucha, ¿no es cierto?, atribuida solamente a la guerrilla no es cierta. El gobierno hace lo mismo, el gobierno también utiliza todos los medios de lucha, políticos, militares, legales e ilegales, en términos generales, por lo tanto la cosa será muy difícil. Yo diría, Elvira, que es clave, Miguel, comprender que la FARC y el ELN y la guerrilla son una realidad. Yo recuerdo y quiero traer a colación aquí con la experiencia de haber estado tantos años en el tema, que alguna vez hablando con ellos, hablaban de la guerra irregular, de la irregular, y yo les pregunté qué es una guerra irregular. Y me dijeron, una guerra irregular es muy sencilla. Si nosotros somos 5 guerrilleros y viene un policía, lo enfrentamos. Y si nosotros somos un guerrillero y vienen 5 policías, nos volamos, porque nosotros no tenemos los compromisos distintos de buscar la forma de acceder al poder. Pero cuando las diferencias no favorecen a la guerrilla, no quiere decir que la guerrilla se derrotó. La guerrilla se dedica a lo que hace la guerra irregular. Mientras las fuerzas bélicas no sean favorables, pues se dedica a la guerra irregular. ¿Qué es la guerra irregular? Hacer proselitismo. ¿Qué es la guerra irregular? A desarrollar acciones económicas para fortalecerse económicamente. Que es la guerra irregular, hacer infiltraciones, desarrollar relaciones internacionales y prepararse para cuando las condiciones estén otra vez dadas para volver a que es la pura confrontación. Con eso lo que yo quiero decir es que en el caso de Alfredo, que recorre el país y los ve, es porque sí están. Lo que pasa es que la gente cree que si no están saliendo todos los días a hacerse matar es porque la guerrilla ya no existe. Existe y está desarrollando las formas de lucha propias de la guerra irregular. Por eso considero yo, el Estado tiene que empezar por reconocer eso y tiene que empezar por reconocer que esa situación tiene que enfrentarla y que la única manera de enfrentarla no es diciendo que las guerrillas de hoy son distintas de las anteriores. La cúpula de la guerrilla tiene el mismo discurso que tuvo en 1964, que ha habido factores de degradación, todo lo que usted quiera, pero el discurso básico es un discurso que se mantiene y que no se puede enfrentar a una negociación diciendo que es que ese discurso ya no es vigente.
porque es el discurso que ellos tienen, y qué hacemos si es el discurso que ellos tienen. Hay que enfrentarlo y conversarlo en una mesa de entendimiento. Yo tengo sobre eso una visión distinta, o sea, ¿cuál es el enfoque? Toda la violencia de nuestro país parte de la debilidad del Estado, que tenemos un Estado débil, incapaz de garantizar la ley, incapaz de llevar la justicia. Entonces, durante décadas, el Estado, con su debilidad, ha permitido que florezcan en el país todo tipo de violencias. El discurso de los colombianos y de muchos de mis compañeros de mesa hoy, y yo lo respeto pero no lo comparto, es que la causa de la violencia es la desigualdad. Resulta que desigualdad hay en Ecuador, hay en Perú. No, es que hay debilidades. Bueno, hay pero parcialidad del Estado. termino mi argumento. El argumento es que como hay desigualdad, hay violencia. Y resulta que todos los países son más o menos desiguales, unos más que otros. Entonces, la causa de la violencia en nuestro país es la debilidad del Estado. Yo creo que si nosotros en las últimas décadas le hubiéramos puesto énfasis a que se hiciera cumplir la justicia, a que en nuestro país hubiera un sistema de justicia, con una constitución que todo el mundo reconoce que es una constitución novedosa, abierta, moderna, probablemente le habríamos cerrado el camino a los violentos. Pero no es muy limitado ver el tema del surgimiento de la guerrilla como solamente la debilidad del Estado y una falta de justicia. Hay un problema que atraviesa el conflicto de principio a fin, que es el conflicto por la tierra. Por eso, pero por eso voy a mi cosas. punto, que si resolvemos el problema con la guerrilla, resulta que hay otras manifestaciones de violencia en nuestro país, como el narcotráfico o el paramilitarismo, que no se van a resolver y que son también producto de la debilidad del Estado, de que el Estado es incapaz de ir al Magdalena y perseguir eficazmente. Está permeado por el narcotráfico. Bueno, porque el Estado no tiene la capacidad de ir al Magdalena ahí usted plantea un tema, hacer cumplir la ley. Un factor que sería interesante discutir con ustedes. Pongamos un escenario hipotético que hay posibilidades de, digamos, creo que todos sabemos que la guerra tiene que terminar, creo que la mayoría creemos que esto tiene que ser una solución negociada, pero el tema del narcotráfico está ahí. Y aunque muchos no quieren ver a las guerrillas o ven a la guerrilla como un cártel más, yo creo que de todas maneras en su origen hay una cosa distinta del narcotráfico, pero que el tema del narcotráfico va a tener que estar en la mesa. En su origen y en su discurso, como dice José Noé Ríos, las FARC siguen teniendo el mismo discurso que tenían en los años 60, porque efectivamente las condiciones en Colombia no han cambiado tanto como se nos quiere hacer creer. No es cierto que hayan desaparecido los problemas que generaron la aparición de la guerrilla, de las FARC, del ELN, de todas las guerrillas que ha habido aquí. Algunas han desaparecido, el EPL, el M-19. Pero evidentemente las condiciones siguen siendo no únicamente la injusticia. Yo no creo haber dicho yo personalmente nunca que solo la situación de injusticia es lo que genere la lucha armada en Colombia. Efectivamente, la situación de injusticia hay en muchos sitios y no produce lucha armada. Son docenas de condiciones, una de ellas la debilidad del Estado, de que habla Miguel Gómez, otra de ellas la parcialidad del Estado, de que habla Molano, porque efectivamente el Estado ha puesto su granito de arena del lado de los paramilitares, del lado de los grandes terratenientes, del lado de que no se haga una reforma agraria en este país. Del lado que no se haga reforma, del lado de privilegiar a los mismos de siempre. Fortalecer a los fuertes, debilitar a los débiles, digámoslo así. El Estado colombiano no ha servido para los colombianos en su conjunto, sino que ha tomado claramente partido. Esto parece una caricatura del marxismo, digamos, pero es evidente que ha tomado claramente partido por una clase social. Eso es lo que ha generado la guerra en Colombia, y mientras esas condiciones subsistan es muy difícil que la guerra termine, aunque efectivamente en el curso de estos 50 o 60 años que llevamos de enfrentamiento armado, la guerrilla haya cambiado mucho. Sigue manteniendo su mismo discurso, como dice José Noé Ríos, porque efectivamente las condiciones siguen siendo las mismas o muy parecidas, pero a la vez se ha corrompido en buena parte a causa
del narcotráfico, que efectivamente ha corrompido todo en este país y está detrás de todas las violencias en este país, tanto de derecha como de izquierda, tanto colectivas como individuales. Bueno, Antonio, un momentico, porque me están haciendo señales que tenemos que hacer nuestro primer corte, entonces queda planteado lo de Antonio para que después todos aporten a ese planteamiento, lo contradigan, lo apoyen, lo extiendan, etcétera, etcétera. Cortamos en este momento para comerciales y volvemos en unos minutos. Ya volvemos con Las Claves. Es impresionante esto acá, el reguero de cuerpos. Asesinaron la esperanza de millones de compatriotas. 4 meses a que protejan los hospitales, 4 meses para salvar una vida. ¿Cuánto daño se le ha causado a Colombia con la impunidad? Esa impunidad, eso que vemos todos los días. Leen la lista de los muertos y ya leen a mi hermano. Canal Capital, el canal de las víctimas. Hoy, en Hagamos Memoria, falsos positivos. Alexander era enfermo mental, nunca estuvo en el ejército, no sabía pues nada relacionado con armas. Dirigida por Simón Bruno y Dado Carrillo. Un documental que cuenta el lado oscuro de las víctimas del ejército en Colombia. Las verdades y las mentiras. Hagamos Memoria. Una franja explícita, histórica y real. Hoy, 9:30 de la noche. Canal Capital. Televisión más humana. Podría tomarte toda la vida aprender a valorar las cosas simples. Aprender a escuchar. Y aprender a que te escuchen. Aprender a tomar verdaderos riesgos. A luchar por los demás. Aprender a ser un héroe podría tomarte toda la vida. O muy poco cuando prestas tu servicio militar. Incorpórate ya. Es hora de humanizar el transporte en Bogotá. Es hora de tener un transporte más digno. Por eso proyectamos construir el primer metro ligero de la ciudad, que en principio unirá al norte y al sur, desde el 20 de julio hasta la calle 184 por la carrera séptima. Será un metro humano, ambiental y moderno, como lo merecen los habitantes de Bogotá. Esto es Bogotá Humana. Los niños y niñas de 0 a 5 años contamos contigo, porque todo lo que nos enseñas, con el amor y los cuidados que nos das, nos sirven de ser siempre. Los niños y las niñas de 0 a 5 años cuentan con nosotros. El desarrollo integral en esta edad es muy importante para sus vidas, ya que se forman sus fortalezas físicas, sus habilidades para pensar, hablar, aprender y se construyen sus valores. De 0 a siempre. Atención integral a la primera infancia. Señor, la cuenta, por favor. Su cuenta, señor. Esto es una precuenta, usted tiene que darme la factura de verdad. Si le entregan una precuenta, a usted le están robando el IVA que paga y le roban el bienestar a los colombianos. No se deje tumbar. A diferencia de una precuenta, una factura de verdad tiene la leyenda factura de venta o documento equivalente, el número de factura y la resolución de la DIAN. La factura es el ingrediente que siempre debe estar en el menú. Exíjala. Toda la información sobre Colombia Humanitaria está aquí en Urna de Cristal. En el sur del Atlántico, los cultivos de pancoger sufrieron significativamente los estragos del invierno hasta el punto de amenazar la seguridad alimentaria. Allí, Colombia Humanitaria realizó la reparación e implementación de la estación piscícola de Repelón, que surtirá de alevinos a la represa El Guájaro, lo cual beneficia directamente a 192 familias que viven de la pesca. Unidos, lo hacemos mejor. Siga con nosotros en Las Claves. Bueno, realmente hablar de si la paz es o no posible
pues crea una cantidad de escenarios y es tan complejo que no hay respuestas. Es decir, salvo que es posible, pero es una respuesta muy vaga porque la pregunta es ¿cómo? ¿Cuáles son las claves? Entonces me parece muy bueno lo que dice el doctor José Noé. ¿Cuáles serían las claves para aclimatar una mesa de negociación? ¿Cuáles serían los sine qua non de esa mesa? La clave fundamental es reconocer el conflicto. Ya está reconocido por el gobierno en teoría y por la mayoría de los por lo menos colombianos. peregrino, con todo el respeto lo que dice Miguel, en el sentido de que qué hacemos si en otros países no hay guerrilla y hay desigualdad. Le hago la pregunta al revés, ¿qué hacemos si aquí hay guerrilla y hay desigualdad? No tenemos nada que hacer. Pero es que esa no es la clave. Manejar el tema. El tema es reconocer el conflicto. El segundo es reconocer que a los acuerdos se llegan por vía de una negociación que es política. Y el tema es que todos los sectores de la sociedad tienen que estar involucrados en el proceso. Doctor o sea, Miguel. el presidente Santos tiene que hacer la paz con todo. A ver, doctor Gómez, ahora sí para que no se tire el programa, sino que lo arregle. Para que ahora sí, ahora sí lo arregle. A ver, yo creo que la paz solo es posible cuando sea un buen negocio. Y resulta que, en eso estoy de acuerdo con Antonio Caballero, la paz todavía no es un buen negocio. Y un Pero buen ¿cómo negocio, no va a ser un buen no, negocio cuando nos estamos matando todos los días? Es un buen negocio probablemente para el establecimiento. Para el establecimiento es un buen negocio. Por establecimiento me refiero al Estado, al gobierno. Hay mucho enemigo de la paz y le gusta la guerra. Probablemente para el establecimiento tiene más que ganar que perder con la paz. Pero en cambio para la guerrilla no es un buen negocio. No lo es, y yo estoy convencido de que mientras no logremos que sea un buen negocio para ellos, es imposible que se sientan a la mesa. A las FARC puede estar pasando lo de la ETA, que ve que el movimiento por la calle, por la plaza, por las marchas patrióticas, es mejor negocio que la trinchera. Me parece que por ahí puede haber algo. Bueno, y ahí, claro, es decir, ya hay pero todavía no indudablemente... estamos ahí. No, digamos, por eso hay que crear las condiciones y lo que decía el doctor Noé, una convocatoria al país casi que para que el país se movilice y le exija a gobierno y guerrilla que se siente a negociar, no es eso, ¿o no? No es por ahí, no es por ahí. Ese es el argumento que utilizamos el día de las famosas marchas contra el secuestro. Millones de colombianos salieron, las FARC se murieron de la risa y dijeron que eso había sido organizado por el gobierno. No, para que a las FARC les guste o les parezca que en la mesa ganan más, lamentablemente se necesita presión militar. Y en lo que no estamos caminando en la buena dirección, y yo por eso me opongo a la posición del gobierno, es que al crear todos los instrumentos antes, el marco jurídico para la paz, la ley de víctimas, la ley de tierras, generar toda una serie de concesiones previas, lo único que hace es envalentonarlos a ellos, en que si siguen presionando, el Estado va a seguir cediendo. Esto lamentablemente es un asunto de poder, porque nuevamente ellos no quieren la paz, quieren el poder. Tienen un derecho al poder. A ver, me preocupa una palabra que usted mencionó ahí, la palabra concesiones. La ley de víctimas es una concesión, la ley de tierras es una concesión, si es que a esa gente le robaron las tierras. Ellos lo leen como que el Estado está recogiendo las banderas de ellos. Eso, que José Noé no diga que los conoce, que está con ellos todavía. También puedo pensar, también leo, sus claves. No, yo también tengo derecho a tener mi opinión sobre ese punto. Yo creo que ellos... ¿Pero qué están pensando porque sobre eso? En esto son estalinianos, porque son estalinianos. No, pero seguimos con el mismo discurso. Usted es el que sigue con el mismo discurso. No, ellos son estalinianos. Su abuelo, ellos entienden que si uno cede, ellos ganan. Y entonces, ¿qué pasa con la ley de víctimas? Y les voy a dar un ejemplo. Yo creo que si no hay justicia, el dolor de las víctimas de la guerrilla va a ser muy difícil el proceso de paz. Aquí hemos creído que las víctimas son exclusivamente el paramilitarismo. No, de hecho, la primera ley... para allá va. No, porque otros de los grandes expropiadores de tierras son la guerrilla. Esa es una mirada parcializada, unilateral. La opinión de los que no están de acuerdo con usted. Sí, empezando por la opinión de las FARC. Las FARC no son estalinistas. Las FARC nunca han sido estalinistas, no saben lo que es el estalinismo. Las FARC son un movimiento fundamentalmente campesino, nacido en Colombia, como respuesta, como autodefensa campesina a los abusos de los terratenientes y del gobierno desde hace 50 años.
decir que son Déjeme agregar una cosa, Antonio. Es que el problema agrario hoy día es el problema del cultivo de la coca. En eso se transformó el problema agrario y sigue siendo vigente ese problema a través del cultivo de la coca. O sea, hay que distinguir entre narcotráfico y cultivadores de coca. Eso es fundamental para poder entender todo. Pero ahí está parte del secreto del asunto, en ese punto. Sigue siendo un problema de tierra, sigue siendo un problema de supervivencia en el campo. Fíjense que en un país que se ha vuelto urbano, industrial, comercial, donde la agricultura cada vez pesa menos en la producción y en la riqueza de este país, seguimos diciendo que esa es la causa y que mientras no se resuelva ese problema... ¿Pero por qué pesa menos? Porque yo creo... ¿Por qué pesa menos? Porque en el campo se está haciendo, o fue donde creció la guerra y se hizo la guerra y se alimentó la guerra. Y por la dinámica económica y por miles de razones, la globalización, hay mil factores que explican por qué este país se ha transformado en los últimos 40 años. El tema de que mientras no se resuelva la propiedad en el campo, no va a haber paz en Colombia. Es una de las razones, ese sí que es un enemigo mental agazapado de la paz, porque mientras no haya una reforma agraria, entonces no va a haber paz, mientras no haya devolución de las tierras, no va a haber paz, entonces siempre le ponemos a la paz una serie de obstáculos para no llegar a ella. Entonces, como nunca va a haber restitución de tierras integral, porque no se va a poder, eso no se va a poder, el gobierno sigue insistiendo en que se va a hacer y no se va a poder, como no se va a poder reparar a las víctimas, porque no hay plata en el planeta para reparar a las víctimas. Entonces siempre habrá una excusa, una razón objetiva para que haya violencia. Lo que usted está diciendo, usted lo que está diciendo ahí entre líneas es que el establecimiento no quiere la paz, porque es el establecimiento el que no puede restituir o el que no quiere restituir, el que no quiere hacer la reforma agraria. Porque los problemas son muchísimo más difíciles en el campo. Cuando vino la ley de víctimas, yo le insistí al gobierno, le dije, mire, darle 17 millones de pesos a cada víctima, ¿qué es lo que les van a dar? Si las cosas van bien, 17 millones de pesos. Eso ni repara, ni produce reconciliación. Lo único que genera es frustración. Porque cuando uno le mataron el hijo y le dicen tenga 17 millones de pesos, uno dice, no, ¿cuál es la justicia de este país? 17 millones de pesos por mi hijo. Entonces, el problema no era económico. Entonces, el problema era de presencia del Estado. Yo lo que le propuse al gobierno es, en las zonas donde ha habido violencia, durante décadas el Estado dejó abandonadas esas poblaciones, metámosle plata. Hagamos colegios, hagamos centros culturales, hagamos infraestructura, démosle a esa gente todo lo que le hemos quitado durante 10 años. Deberíamos haber hecho una cosa masiva, que eso sí genera reconciliación, porque el sufrimiento es de todos. Pero parte de lo que no me gusta... También, doctor Gómez, Urabá está lleno de colegios, está lleno de carreteras, está lleno de de bananeras, está lleno de... pero se ha hecho de manera muy parcial. Yo por eso creo... Oye, yo quiero hacer un pequeño aporte. A mí me parece que lo más grave que se ha dicho aquí, y yo creo que eso a la opinión pública no le puede quedar, es llegar a la conclusión de que una parte decide cuándo el contrario está preparado para la paz. ¿Sí? Esa es una equivocación gravísima. O sea, el doctor Miguel considera que las FARC no está preparado para la paz porque ellos no quieren la paz. Eso no lo decide uno, eso lo definen las FARC, ellos son los que definen. Y se tira por la borda un elemento fundamental que nos ha planteado aquí, que es la voluntad política. Si el gobierno, si el establecimiento realmente tiene una voluntad política hacia la paz, busca los esquemas para que sea posible. Y si las FARC realmente tienen una voluntad política, busca los esquemas para que sea posible, por encima de que haya un marco para la paz. Por encima, la Constitución dijo en el artículo 122, creo, que la paz es una obligatoriedad y así hay que trabajarla. Yo no decido si Antonio, cuando llego a la conclusión de que Antonio ahora sí está preparado. No, uno tiene que hacer un análisis y decir, nosotros queremos la paz, sí. Tenemos voluntad para desarrollar elementos que conduzcan hacia la paz, sí. Planteemos ese escenario hipotético, que hay voluntad política de parte y parte, que se están cocinando esos contactos, que la pregunta es, ¿ustedes pensarían que eso debería hacerse de cara a la sociedad o como fracasó el Caguán y a la gente le dicen Caguán y dice va de retro, hay que hacerlo afuera, calladitos y presentárselo cocinado al país? ¿Cuáles piensan ustedes que sería el escenario, el mejor escenario dentro de los posibles para cocinar un proceso de paz? Yo sí creo que tiene que ser bastante secreto. No creo que se pueda repetir
el show circense del Caguán, que en eso tenía razón entonces el general Bedoya, que era por esa época comandante de las Fuerzas Armadas, que lo que había en el Caguán era un circo con muchos payasos. Estoy completamente de acuerdo con el general Bedoya. Eso no se puede repetir, así no se puede hacer la paz no se puede hacer en público, ante un teatro. Las conversaciones, que son una parte únicamente de lo que puede llevar a la paz, tienen que hacerse, supongo que en el exterior, pero en todo caso de manera secreta. Alfredo, ¿qué piensa? Yo creo que, digamos, el principal obstáculo y el escenario ideal para mí de paz es ciertamente un escenario abierto. Quizás no sea como el Caguán, pero una cosa, el gobierno debe buscar, lo que José nos dice, llegar a un acuerdo con las fuerzas vivas, del establecimiento, vivas, ¿no es cierto? Llegar a un acuerdo para poder negociar con eso lo que la guerrilla pide. Y la guerrilla quizás deba hacer casi lo mismo, es decir, llegar a un acuerdo previo con sus fuerzas para presentarse el escenario, pero debe ser público, porque de otra manera la cosa se complica muchísimo. Yo creo, además, lo han dicho explícitamente, es decir, nosotros vamos a hacer la paz, pero lo hacemos de cara al país. Eso tiene sus costos, indudablemente estoy de mucho acuerdo más con complejo. Mucho más complejo. Doctor Miguel. Yo también creo que debe ser público. A mí me da mucho miedo lo que se cocina a espaldas de uno. Lo que se cocina, porque en el fondo lo que se va a negociar son libertades. Libertades, derechos. Claro. Hay cosas que son pues complicadas. Muy de acuerdo estamos ahora. Muy complicadas y en eso tiene que haber un consenso libertades nacional. Y derechos para todos. Sí, a mí me preocupa mucho que el gobierno prefiere la opción secreta. Y eso genera desconfianza, genera rumores, esos rumores terminan generando probablemente malentendidos, y eso no me parece que sea el buen camino. Si el conflicto fue público, abierto, y nos tocó a todos, la solución tiene que incorporarnos a todos. Esto no es una cosa que 4 o 5 personas pueden decidir. Naturalmente, pero es que eso es un segundo paso, naturalmente. Las cosas se tienen que hacer abiertamente y tienen que ser, pues como se llegó en el Jorge Orlando Melo, en lo que vimos al principio, hablaba del plebiscito con el que se selló el Frente Nacional, naturalmente. Pero el Frente Nacional se trató de manera perfectamente confidencial entre los jefes del Partido Liberal y el Partido Conservador en el exterior, en Siches, el doctor Laureano Gómez, su abuelo, y el doctor Alberto Lleras Camargo por el Partido Liberal, pactaron una serie de acuerdos que después le fueron presentados al país, socializados, como dicen ahora. Doctor José Noel, ¿qué opina de todo esto? No, yo digo que el país tiene que saber que hay un proceso y que hay aproximaciones. Y pienso que dentro de ese proceso es lógico que tiene que haber muchas conversaciones que yo no diría secretas, sino confidenciales, mientras se van cocinando los acuerdos, porque los enemigos agazapados de la paz, se oponen cuando las conversaciones son abiertas. Las experiencias que nosotros hemos repetido, que nosotros tenemos, nosotros ahí involucro a Alfredo, que nosotros tenemos de experiencias que hemos vivido, nos muestran claramente que usted tiene que manejar de manera confidencial muchos temas que no es necesariamente de espaldas al país. El país tiene que saber cuáles son las aproximaciones, qué se está haciendo, qué se está alcanzando. Yo añado, con todas las partes, confidenciales con todas las partes, es decir, con todo el combo del establecimiento, porque si no, empezando por los militares. Fuera. Pero claro, con los militares, ahí está el problema. Ahí está el problema. Pero bueno, aquí hemos repetido en varias de las intervenciones de ustedes, hemos hablado de los enemigos agazapados de la paz. ¿Por qué no dicen ustedes, para ustedes, quiénes son los enemigos de la paz? Es decir, porque los colombianos tienen derecho a saber quiénes son, porque se los imaginan, pero tienen ustedes nombres, ustedes podrían decir, mire, a mí me parece que un enemigo de la paz es este. Sí, yo lo digo Dígalo, con franqueza, Alfredo. el ejército. El ejército. El ejército se opone sistemáticamente a declinar sus intereses, ¿no es cierto?, que tienen la guerra, que son económicos y que son políticos. Ahora, que el ejército tenga varios métodos para hacerlo, también estoy de acuerdo. Es decir, tiene medios y tiene posibilidades de hacerlo, como lo hemos visto. Yo digo francamente
el paramilitarismo sería imposible de entender sin el apoyo de un sector del ejército y de la fuerza pública. Doctor y ahí Miguel, está una de las para manos, usted, ¿quiénes son de las los manos enemigos negras de agazapados las de la fuerzas paz? oscuras de la paz. Ay, yo ni soy enemigo ni estoy agazapado. O sea, yo estoy No, públicamente, del ejército. públicamente. No, usted tengo tiene sus reparos, correcto, Sí, pero usted pero digo, ni enemigo ni agazapado. pero hay enemigos de la paz. A ver, yo a veces pienso que heredamos de nuestra cultura prehispánica los mitos, nos encantan los mitos. Somos un país que crea mitos y solo se entiende García Márquez en la medida en que el mito y la realidad confluyen todo el tiempo en nuestro país. Entonces ahora la mano negra, ¿no? Los enemigos agazapados, que son frases buenas y como nuestro país es un país de medios, acuñamos verdades que se vuelven dogmas, ¿no? Pero usted habló al principio del programa yo creo de que hay gente que no habrá tiene- paz hasta que No, deje de ser negocio. no, Entonces, ¿quiénes son no, los que es que hacen yo lo que- negocio yo con lo la que- guerra? A donde voy es que aquí hay Esos intereses. son los enemigos. Aquí hay intereses, claro. Una sociedad como la nuestra tiene intereses en conflicto y todas las sociedades los tienen. Pero la idea de que es que hay unos que son... Pero hay unos intereses mire, armados. yo le voy a hay decir, unos le voy a dar intereses una... armados. Hay intereses que pa- coinciden con la pa- guerra pero voy a darle intereses una... que- contra la afirmación del doctor Molano. Este es el ejército más institucional que existe en América Latina. Y entonces, significa mucho. no, es una cosa muy importante. Es un ejército institucional en el sentido de que Porque no han dado golpes militares. obedece así no le guste. En otras partes del mundo Obedecen, los pero no ejércitos no cumplen, obedecen, hacen pero lo no que les da la cumplen gana. Entonces como- cuando uno dice, como la son vieja los militares, tesis. a los militares les ha tocado tragarse sapos cualquier cantidad y se los han tragado. Se los merecen. Y se los han tragado. Entonces el argumento de que el ejército está en contra, me parece que es un argumento que vale la pena discutir. Y los intereses económicos, hay intereses económicos que no les interesa la guerra, que no les interesa la Los paz, que claro que venden sí. armas, claro. Claro que sí, pero esos, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Son 3, 4 personas. ¿Quiénes son los que venden armas en este país? Son 3 o 4 personas, pero esos no son los que definen la Pero usted política no en cree Colombia. que hay unos que no son 3 o ¿por 4 qué? personas, pero sí son 3 o 4 personas que tienen todas las tierras de este ¿por país qué? y ¿por son qué? los enemigos de la paz ¿por también qué? y son los que están auspiciando Pero los ejércitos ante ¿por qué nos restitución, cuesta tanto etcétera, ponerle etcétera? nombres y apellidos? Si fueran tan ciertas esas fuerzas oscuras. Porque lo matan a uno. No creo que sea en este país. Ay. La gente dice, es un país de chismosos. No, este es un país de chismosos, todo se amenazas sabe. que se cumplen Pero aquí y de todo el muertos. todo se sabe, Doctor todo José se sabe. Noé. Que haya un terrateniente por aquí y allá, claro que sí. Pero que esto sea una organización secreta que por debajo de la mesa. No, la yo teoría no creo que eso conspirativa no, existe. pero que a la gente que está buscando que le restituyan la tierra la matan, a los líderes de Nos tierra los gustan matan, a los los sindicalistas mitos. los matan. Esto aquí no es... Los Nos candidatos gustan- presidenciales a los los matan. los matan. A los congresistas los matan. Nos gusta crear mitos y Pero Eso ¿cómo no es hacer convertirlos un en mito actores. los falsos Bueno, doctor José positivos Noé. o la muerte de los sindicalistas? ¿Cómo hacer un mito? No, yo digo que los enemigos agazapados de la paz son todos los que pertenecen a sectores que quieren la paz, pero siempre que no esté en contra de sus intereses. ¿Sí? Ahí la dejo para que la descifre. Ya hemos soltado aquí varios. Para que descifre esa clave. A ver, Pero yo Muchos voy un poquito sectores más quieren la allá. paz, pero No quieren quieren, la paz, pero es que hay muchos que a ellos sectores les que no convenga. quieren la paz, sino que sus intereses coinciden con que se mantenga la guerra. Yo no creo que sean 4 o 5, como dice Miguel Gómez. Yo creo que, pero volvemos a la palabra sectores que usó Molano. Sectores dentro del ejército, sí. Como hay sectores dentro de la guerrilla que están mucho más interesados en la guerra que en la paz. Hay frentes de las FARC que viven fundamentalmente del negocio del narcotráfico, por ejemplo. No el narcotráfico, porque no trafican realmente. Del cobrarles a los narcotraficantes por la droga cuyo cultivo protegen. pero también hay gentes que trafican. Sí, también. Sí, lo era lo que hacía el negro Acacio, por ejemplo, cosas por el estilo. Sí, pero fundamentalmente los frentes de las FARC viven del cultivo y de la protección a los campesinos, ¿no? Y de su negociación con los narcotraficantes propiamente dichos. Las FARC no venden droga en Europa ni en los Estados Unidos. No, pero se lo pueden vender a los paramilitares. Eso Se lo también pueden es Es que vender. cierto. hasta hace negociaciones con ellos. Por Bueno, eso, porque creo que es que el problema está en la palabra sectores. ¿Cuáles son los sectores del ejército interesados en que se mantenga la guerra? ¿Cuáles son los sectores de la guerrilla interesados en que se mantenga la guerra? Yo recuerdo hace... ¿cuáles son los sectores del establecimiento interesados en los que se sectores mantenga de la guerra? Bueno, digamos, voy a pararlos ahí porque es que el tiempo es implacable
y tenemos que hacer como una ronda final de conclusiones, si es posible sacar alguna conclusión de este debate, porque realmente es un tema muy complejo. Entonces quisiera que el doctor José Noé como que tratara de redondear y diera como una visión de qué pesca aquí y allá y cuál sería su conclusión. La gran conclusión mía después de esta reunión es que todavía hay que trabajar un tanto para preparar el país hacia la paz. La posición del doctor Miguel, que representa un amplio sector de la sociedad colombiana, es por lo menos preocupante. Pero yo diría que del gobierno sí hay un ambiente positivo hacia la paz, y creo que esa es una oportunidad que el país entero debe aprovechar. Doctor Miguel. Yo creo que primero la justicia. Cuando tengamos un Estado capaz de hacer cumplir las leyes y de administrar justicia, la paz vendrá naturalmente, fácilmente. Así como con vaselina, ¿usted cree que eso es tan fácil? Yo creo que el día que los terratenientes no puedan abusar de los campesinos, el día que los corruptos no se puedan robar la plata, el día que la violencia, que los criminales terminen en las cárceles, ese día va a haber paz. No mientras que nosotros sigamos creyendo que puede haber paz sin justicia. El león y el cordero dormirán. No, pero el día mientras sigamos creyendo que puede haber paz sin justicia, nunca vamos a lograr. Pero usted que está en el Congreso permite que pase una reforma de la justicia que es una vergüenza, que eso ni que justicia ni es nada, solo para blindarse. Porque el Estado no tiene cómo hacerla aplicar. No, pues que para qué la aplica si ustedes ya quedaron blindados los congresistas con todo respeto y los magistrados llenos de prebendas y la justicia de los de a pie no llega. No, por eso digo, porque no hacemos lo que tenemos que hacer. Si quisiéramos hacer realmente el camino para la paz, primero tendríamos un sistema de justicia que operara. Pero mientras haya impunidad, no hay paz, lo puedo garantizar. Molano. Bueno, por un lado, el hecho de que esta mesa se dé hoy día y no hace 8 años ya significa algo. Que hemos avanzado en algo. Hemos avanzado, hay alguna esperanza por ahí. Pero la segunda cosa es que mientras el poder civil, ¿no es cierto?, no se imponga al poder militar, la cosa es difícil y oscura. ¿Usted piensa que en ese sentido el gobierno está flojito, que se está quedando en las palabras? La poesía constitucional es válida, pero la realidad es muy otra. Pues. Sí. Antonio, la estocada final. No, yo vuelvo al principio. Los enemigos agazapados de la paz, que después los hemos llamado sectores, y después los hemos llamado manos negras. Interesados, manos negras. Eso existe, evidentemente. El doctor Miguel Gómez no nos dio su secreto, porque el de la justicia... Habrá más programas al respecto, se nos quedó entre el tintero el marco jurídico para la paz, si sirve o no sirve, pero de todas maneras me parece que este es un buen comienzo de las claves, que esperamos volverlos a tener cuando el tema lo amerite, y que esperamos que ustedes, los televidentes, nos acompañen todos los martes a esta hora, donde siempre habrá un interrogante que los invitados intentarán responder o aportar más inquietudes o aportar soluciones. Muchas gracias a Alfredo, muchas gracias doctor Gómez, muchas gracias José Noé. Antonio Caballero siempre estará presente en el programa. A ustedes muchas gracias por habernos acompañado, los esperamos el próximo martes.